¿Cómo les va? Qué lindo compartir con ustedes, un privilegio una vez más estar en casa, me siento siempre en casa, cada vez que compartimos una reunión, disfrutando de este tiempo de adoración al Señor, en el que hablamos muchas palabras, decimos muchas palabras que tienen un profundo significado, ¿no? Pero a veces no nos detenemos a profundizar en ese significado en nuestra vida. Recién terminábamos diciendo tu diestra, ¿no? Tu diestra me ha sostenido. Esa es una gran verdad en todos nuestros tiempos. Y esa diestra que nos sostiene también es una diestra que nos moldea. Es la diestra que nos da forma. Es la diestra que quita todo lo que estorba, lo que no sirve de nuestra vida. Es la diestra que coloca bendiciones. Es la diestra que nos transforma en quienes somos y nos va transformando en quienes debemos ser. El Señor siempre tiene en mente un plan y ese plan es mucho más alto que los nuestros, ¿no? Que nuestros pensamientos, dice la palabra. Le pedí a Norberto que para introducirnos a este momento de palabra, nos pase un videíto que ustedes todos los domingos tienen ahí, pero que me da la sensación que a veces pasamos por alto y que no lo leemos o no significamos todo el contenido que tiene. Así que esta va a ser la introducción del mensaje de hoy, un videíto que ustedes tienen todos los domingos a mano, pero hoy quiero que le presten atención, así que ahí le voy a pedir a Norberto que en los controles opere y vamos a verlo. Muy bien. Espero que ya te hayas podido conectar con ese mensaje. Hay un mensaje tremendo en esta introducción. Y una de las cosas que dice es, mirate en el espejo de Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer a menudo o más seguido, porque a veces nos miramos en el espejo, en nuestro propio espejo, y nos vemos todos achacados, viejos, ¿no? Pasan los años y parece que el tiempo no nos trata muy bien. Vemos como imposibilidades en nuestra vida, sueños que ya no van a ser, y todo eso nos va desanimando, ¿no? Pero cuando uno vuelve al espejo de Dios, se vuelve a ver en esos planes o involucrado en esos planes que Dios tiene desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Y quiero que conectes con esta idea. Dios tiene un plan para vos desde el principio hasta el final de tu vida. No es un plan que abarcó de los 0 a los 40 años o a los 20 años o a los 50 años y ya se terminó, sino que el plan de Dios es desde antes inclusive de nacer hasta el final de tus días. Cada uno de tus días en la tierra tiene significado y hasta el último momento de tu vida vos podés ser útil para el Señor. Conectemos primero con esta
gran verdad, porque esto nos reconforta y esto nos anima. El mensaje de hoy lo titulé La mejor versión posible. Y esto tiene que ver con esta idea de que a veces uno piensa que la mejor versión de uno, bueno, fue en el pasado y que uno no puede de alguna manera construir algo útil en el presente, ¿no? Pero todos podemos crear o esforzarnos en alcanzar la mejor versión posible de nosotros en la actualidad, con las limitaciones obvias que podamos tener con nuestros años, nuestras fuerzas, nuestras debilidades. Sin embargo, en la actualidad, vos y yo podemos tener la mejor versión posible. Estoy en Mendoza Capital, me vine unos días de vacaciones con mi familia. Necesitábamos, después de un mes tremendo, de mucha actividad en San Rafael, estamos aquí en una cabaña, en un hotel, y me encontré con una situación hace un rato, ¿no? Le dije, chicos, mamá los va a llevar a desayunar a McDonald's, así yo puedo tener el mensaje tranquilo, y se escuchó un ruido, un estruendo en la cama de Agostina, ¿no? Yo dije, Agostina escuchó McDonald's y se cayó de la cama. Bueno, cuando subo a ver, se había roto ¿cómo se llama? No el colchón, abajo bueno, no me sale ahora la palabra, el esqueleto de madera de la cama. Y cuando me asomo veo que estaba atado con alambre, ¿viste? Yo digo, qué ratones, ¿no? La mejor versión de esa cama era atar con alambre la madera, o sea, y esto me hizo pensar, ¿no? Cómo muchas veces nosotros andamos en la vida, ¿no? Nosotros todo lo atamos con alambre, ¿no? Y podríamos tener una vida tan diferente, a veces con decisiones, ¿no? A veces con algún ajuste en nuestra vida, todo podría ir un poco mejor, pero somos muy quedados, ¿no es cierto? Entonces, al atar todo con alambre, después suceden estos pequeños accidentes, ¿no es cierto? Y no podemos disfrutar al máximo a veces las cosas. Y nosotros tenemos que esforzarnos un poco más por alcanzar la mejor versión posible de nuestras vidas, la mejor versión posible de nuestros hogares, la mejor versión posible de nuestro trabajo, ¿no es cierto? La mejor versión posible en el estudio. Creo que esto nos plantea un desafío de muchos ángulos, ¿no? Lo veo a Tiziano, ¿no? El más chiquitito, y su pelo, ¿no? Era para reírse, vos lo mirabas y te reías, pobrecito, ¿no? Y también me pregunto, ¿esa era la mejor versión del peinado que se podía hacer Tiziano? Creo que podría haberse esforzado un poquito más, ¿no? Son pequeñas anécdotas. Una mujer llamada Raquel estaba escuchando una canción melódica de un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Carlos Rivera, y una de las frases de esta canción dice, veo en ti, veo el amor convertido en ti. Es decir, ella conecta esta idea de la canción diciendo que al verlo al marido va a haber amor, el amor. El amor vos sos la viva imagen del amor. Pero resulta que cuando entra su marido, se encuentra con otra realidad, ¿no? Ese marido que ella tiene no es la viva imagen del amor, es un hombre que no la escucha, que es un ente dentro de la casa, ¿no? Un cuadro más, un adorno. Le hablas a él y es hablarle a la pared. Y entonces ella piensa, ¿en qué se convirtió este amado mío, ¿no? Que antes era atento, que antes me escuchaba, que teníamos diálogos, y no se convirtió en la imagen viva del amor. Se convirtió en esto que tengo ahora acá a mi lado, ¿no? Y entonces esto me hace pensar en que esa versión de nuestra vida, la versión de nuestra vida, es algo que constantemente está en formación. Vos y yo estamos en una constante conversión. ¿Te suena esa palabra? Conversión es cuando algo se va transformando en una versión diferente.
¿sí? Entonces vos y yo estamos en una conversión constante, a veces positiva y otras veces negativa, ¿sí? Quiero que mires a tu hermano ahora por un minuto, yo los estoy viendo por la cámara, así que me van a hacer caso, y que le preguntes, ¿en qué te has convertido? A ver, decirle esa palabra, pero me gustaría que, porque le tiene que llegar a su corazón, ¿eh? ¿En qué te has convertido? Para que tu hermano piense y para que vos pienses también, ¿eh? ¿En qué te has convertido? ¿Cuáles son las decisiones que has tomado en tu vida, las circunstancias que has vivido que te llevaron a ser lo que hoy sos? ¿Y cuáles son las decisiones que podrías tomar hacia adelante para tener una conversión radical y que te ajustes de alguna manera al plan que Dios tiene con tu vida? Ese es el desafío que hoy yo te quiero plantear. Y te lo voy a plantear a través del libro de Jeremías, con algunos versículos que vamos a leer juntos. El primer pasaje que quiero compartirte está en Jeremías 31:20. Y dice la palabra de Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Alguien dijo que si uno quiere conocer el corazón del Padre, del Dios nuestro Padre, tiene que leer el libro de Jeremías. El libro de Jeremías nos va a mostrar en diferentes textos y pasajes lo que siente Dios como Padre, cómo está su corazón, cómo nos ve, qué desea, qué planes tiene. Y este es un pequeño recorte de este corazón de Dios, una mirada que podemos darle al corazón paterno de nuestro Dios. La palabra aquí menciona a Efraín, que era una manera de referirse al pueblo de Dios, ¿no? Cuando Dios habla de Efraín, está hablando de su pueblo, mirándolo como un pequeño, como un niño. Efraín era la tribu más pequeña, ¿no? Y entonces una de las más pequeñas. Y le dice entonces, ¿no es Efraín precioso para mí? Y cuando leemos esto, quiero que pongas tu nombre. En vez de Efraín, poné Ricardo, poné Walter, poné Laura, Norberto. ¿No eres precioso para mí? Te está diciendo el Señor. Y hay algo interesante en este recorte, en este texto, que dice, desde que yo hablé de él, hay un momento en el que el Señor determinó algo sobre tu vida, habló algo, pronunció algo, creó un proyecto y un diseño con tu vida. Y desde ese mismo momento me he acordado, dice, constantemente. Esto quiere decir que cada vez que Dios diseñó algo sobre tu vida, sobre mi vida, sobre una nación, no es que Dios se olvida, o no es que cuando pase el tiempo y ve que quizás vos no te enchufás con lo que Dios quiere hacer, no te alineás con sus planes, Dios te olvida, sino que dice que desde que yo hablé esa palabra, desde que yo conecté un plan o diseñé un plan, constantemente me he acordado. Y quiero decirte que Dios no tiene problemas con el tiempo, Dios no tiene problemas con ninguna barrera, Dios no tiene problemas con debilidades, a Dios no lo asusta absolutamente nada de eso. Dios puede obrar en tu vida y en mi vida, corregir lo que tenga que corregir a fin de que su diseño y su plan se lleve adelante. El único que puede impedir que los planes de Dios se ejecuten somos nosotros, porque a veces nos alejamos de ese plan tanto que le decimos al Señor, hacelo con otro o usa a otra persona, y nosotros abandonamos lo que podríamos llegar a hacer en Dios. Este es un tiempo en que hay que recapacitar en esto y hay que pensar seriamente. Y es la invitación que en esta mañana yo te quiero hacer.
quiero decirte que Dios tiene una versión en su mente y es una versión que vos tenés que alcanzar. Tenés que convertirte en lo que Dios quiere para tu vida. De esto, de alguna forma, escuchamos también en las canciones, en las palabras que se pronunciaban al dirigir la adoración. Tenemos que cumplir un propósito. Dios tiene una versión en mente y yo no debo caminar en función de otra versión, que a mí me parece que es lo que yo tengo que ser o hacer en este tiempo. Ayer, no ayer, el día miércoles, estaba reunido con un grupo de líderes y yo les hablaba de un gran peligro que se ha venido gestando hace unos años, y es esto de hay que darle lugar a los jóvenes. Quiero explicarles, ¿no? Porque si bien es cierto que hay que darle lugar a los más jóvenes, hemos cometido el gran error de que al darle lugar a los más jóvenes nosotros nos hemos jubilado, nos hemos apagado, nos hemos puesto a un rincón. Y jamás el Señor quiere eso para nuestra vida. Nosotros tenemos que activar hasta el último momento de nuestra vida. Nosotros tenemos que acompañar, en todo caso, también a los jóvenes. Tenemos que estar a su lado, tenemos que trabajar juntos, tenemos que formar equipo. Y hablábamos esto en este equipo ministerial, diciendo, no vamos a cometer ese error, vamos a estar a la par, vamos a levantarlos, vamos a sostenerlos, pero vamos a hacer un gran equipo. Porque ese es el diseño de Dios para tu vida. Y te lo vuelvo a repetir, desde el momento cero hasta el momento final de tu vida, Dios tiene algo que hacer con vos. Por favor, abraza esto, para que tu vida no se apague, porque el momento que vos apagues tu vida, perdiste. Vas a ser un ente dentro de la iglesia. Y nosotros necesitamos gente activa, gente sirviendo hasta el último momento. Una mujer estaba padeciendo 12 años, durante 12 años, una enfermedad. Ustedes conocen un poquito la historia. Había probado absolutamente de todo. Estaba viviendo la peor versión de su vida. Ya no tenía dinero, estaba desahuciada de los médicos y prácticamente sin esperanza. Pero un día oye hablar de Jesús y dice, voy a intentar algo más. Si yo solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y efectivamente hace esto. Se acerca a Jesús, lo toca y algo se produce, un milagro, ¿no? Cuando Jesús se vuelve a ella y la mira y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quiero decirte que ese plan que Dios tiene en mente, ese diseño que Dios tiene en mente, lo va a llevar a cabo en la medida que uno se acerca a él. Esta mujer podría haber no solamente vivido esos 12 años, sino muchos más, si no hubiera tomado la decisión de acercarse a Jesús. Si no hubiera tomado la decisión radical de cambiar su vida y de entender que en Jesús está la transformación y está la verdadera conversión de nuestra vida. Y esto es lo que ella experimenta. Ella experimenta una conversión en su vida. Adiós enfermedad, adiós dolor, adiós el sentirse marginada. Nunca más. Ahora su vida va a ser diferente para siempre. Y esto es lo que el Señor anhela para cada uno de sus hijos. Yo creo que el Señor en esta mañana viene también a darnos ánimo, porque quizás más de uno de los que están escuchando se sienten desanimados al ver la realidad de su vida, las circunstancias que los rodean, las cosas que están viviendo, lo que no han podido alcanzar. Pero ese desánimo no es otra cosa que una mentira de Satanás que quiere instalar en tu corazón y en tu mente para detenerte, para frenarte. El Señor viene esta mañana y quiere animarnos a todos, a sus hijos. La pregunta es si estamos procurando nuestra mejor versión. Yo quiero que te lo preguntes realmente de corazón.
¿Estoy procurando mi mejor versión? Hay un pastor que se llama Andrés Speaker y él descubre en el libro de Jeremías que hay un proceso de formación para poder convertirnos en nuestra mejor versión. Vamos a leer Jeremías capítulo 1 del 4 al 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. En este texto bíblico encontramos el proceso de formación de la mejor versión de nuestra vida. Y en breves minutos yo les quiero explicar esto porque va a ser nuestro gran desafío. Este proceso lo podemos nosotros desglosar de esta manera, como si fueran eslabones de una cadena, ¿no? Todos importantes. Primero dice, te conocí. El Señor le dice a Jeremías, yo te conocí. Y esto quiere decir, yo te diseñé. Yo tuve un pensamiento acerca de tu vida. Yo tuve un plan. Yo te conocí. Y esto es algo con lo que tenemos que conectar. Dios es el que tiene el diseño perfecto de tu vida. Y es el que tiene que tener el control de lo que vaya sucediendo en tu vida. Luego dice, te santifiqué. Y esto es, te aparté para algo especial. Andrés Spricker dice que su mujer, cuando va al supermercado, como creo que ustedes también hacen, compran y apartan alguna carne, algún pollo, algo especial, y dicen, esto va a ser para el día miércoles, para hacer un pollo al espiedo o un pollo con verduras. Y la carne, dicen, la carne la voy a dedicar y la voy a separar para el jueves. Y entonces uno va asignando las cosas de acuerdo al criterio de uno. ¿Eh? Y dice Andrés Speaker, jamás escuché al pollo decir, no, a mí me gustaría ser comido el lunes y que en vez de que me hagan con verduras, me hagan pollo a la parrilla. O que la carne diga, no, yo quiero el sábado. No está en el control de la carne ni del pollo el para qué ni el cuándo. Entonces, cuando el Señor dice, yo te santifiqué, quiere decir que Él te ha separado para algo especial, para un momento especial, para hacer algo con tu vida sobre el cual vos no tendrías que tener el control sino Dios. Y lamentablemente a veces nosotros separamos nuestra vida a nuestros antojos. Usamos nuestras fuerzas en lo que nosotros queremos, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestros años, y nos hemos apartado en función de nuestros caminos, en lugar de haber escuchado a Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué me has separado? ¿Para qué, Señor, nací? Y continúa el proceso y dice ahí, yo te di. Esta palabra en el original es yo te regalé. Y esto nos habla de este gran amor de Dios, un amor que siempre se traduce en un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este caso no está hablando de Jesús, está hablando de un hombre llamado Jeremías. En este caso nos está hablando a cada uno de nosotros, diciéndoles, yo te regalé al mundo. A Jeremías lo dio por profeta, y esto es la profesión que iba a tener Jeremías. Lo regaló como un profeta a las naciones, y las naciones es el contexto en el cual él debía trabajar y el que tenía que transformar. Vos tenés que verte en este proceso. Vos sos una persona que Dios ha conocido desde antes de nacer.
y Dios tuvo un diseño para vos y tuvo un plan. El Señor te santificó, te apartó para algo especial. El Señor te dio a un contexto específico, a esa iglesia, a esa ciudad de Córdoba, maravillosa y hermosa que yo amo, ¿eh? Te puso en un determinado trabajo, te puso alrededor de cierta gente a la cual yo nunca voy a llegar, porque es la gente tuya, a la que vos tenés que transformar, y te dio una profesión, es decir, te dio capacidades, te dio una habilidad, te dio dones, te dio algo que vos ejecutás y a través de lo cual tenés que transformar esas vidas, conectándolas con el amor de Cristo. Este es el proceso a través del cual se diseña la mejor versión de tu vida. Si vos te salís de este diseño, quiero decirte que vas a alcanzar, pero cualquier cosa, no va a ser lo que Dios planeó. Por eso tenés que tener en cuenta este proceso. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta y se distorsiona. Y al distorsionarte, distorsionas tu futuro, tu plenitud. ¿Por qué crees que muchas veces te sentís vacío? Porque estás fuera del plan. Si vos vivís este plan, no hay manera de que te sientas vacío. Porque cada vez que vos ejerzas tu profesión, cualquiera que sea, la de ama de casa, la de madre, la de esposa, la de esposo, cualquier profesión que vos ejerzas y entendés este proceso de Dios, te vas a sentir pleno. Yo estoy aquí para bendecir. Estoy con tal persona para levantarlo, animarlo, fortalecerlo y conectarlo con el amor de Dios. Estoy en este contexto para ser de bendición. Uno va entendiendo esto y la vida cambia para siempre. Esta es la mañana donde nos tenemos que llevar este regalo de Dios. Considerate un regalo de Dios. Vos sos un regalo de Dios para alguien. Katy, vos sos el regalo que Dios diseñó antes de la fundación del mundo para Ricardo. Y Ricardo no podría vivir sin vos. No podría ser lo que es sin vos. ¿Eh? Así que ahí tenés. Y Ricardo, vos sos el regalo que Dios diseñó antes de la fundación del mundo para Katy. Y vos tenés que ser el hombre que la anime, que la levante, que la conforte, que transforme su vida. Así es como tendríamos que vernos. Vos sos un regalo de Dios para tus hijos. Y tus hijos te necesitan bien, que tengas palabras de aliento, que tengas una palabra de Dios, que tengas ánimo para ellos. Así es como funciona en todos los ámbitos de nuestra vida. No me quiero extender mucho, quiero ir a un segundo punto. Dios nos confronta con nuestra versión, especialmente cuando nuestra versión se ha distorsionado y cuando no estoy siendo lo que Dios quería que yo fuese. Y esto ha ocurrido con muchos personajes a través de la historia en el tiempo. Quiero mostrarles unas imágenes para conectar con unos ejemplos. Moisés, Elías, David. En estas imágenes ustedes van a observar una versión de sus vidas distorsionada, quizás la peor versión de sus vidas. Un Moisés que baja del monte después de haberse encontrado con Dios 40 días, baja con las tablas de la ley, pero ve al pueblo en idolatría, y entonces en el enojo que tiene Moisés rompe las tablas de la ley. Y esta es una muy mala versión de Moisés. Esta ira, este enojo, esta falta de paciencia en Moisés fue lo que, de alguna manera, al final de su ministerio terminó siendo su error. Cuando él golpea la roca, no sé si usted se acuerda, ¿no? También frente al pueblo golpea la roca que Dios dijo que solamente él hablara. Y a partir de ahí él es desechado, no va a entrar a la tierra prometida, lo va a hacer Josué. Quiero decirte que hay cosas que distorsionan la versión en la que vos tenés que vivir o en la cual tenés que transformarte. Dios tuvo que trabajar mucho en el carácter de Moisés para ser un gran líder. Elías se encuentra en un momento difícil de su vida, en una crisis, huyendo de Jezabel, después que mostrara una gran versión de su vida, derrotando a los profetas de Baal, ahora está huyendo y está pidiendo morir.
dice, deseo morirme. Esta es la peor versión de la vida de Elías. Y Dios no la pasa por alto. Dios viene y la confronta. Y le dice, Elías, alimentate, comé, fortalecete, animate, porque mucho camino te resta, Elías. Esta versión de tu vida no me sirve. Te quiero bien porque hay mucho para hacer. En el tercer cuadro ustedes lo ven a David. David siendo intervenido de alguna manera por el profeta Natán, y Natán le dice, le descubre su pecado, ¿no? Has pecado. Esto es después de pecar con Betsabé, de mandar a matar a su esposo. Es la peor versión de David. El David adorador, el David rey, el David que mata gigantes, ahora está en un momento crítico de su vida. ¿eh? Y Dios no lo pasa por alto, Dios viene y lo confronta con esta versión de su vida porque Dios quiere un cambio, que se produzca un cambio. Y así podría mencionarte muchos ejemplos más. Pero quiero decirte que Dios te va a confrontar a vos y me va a confrontar a mí con cualquier versión distorsionada que haya de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque te ama y porque me ama y porque quiere verme en otras condiciones. En Jeremías capítulo 15, y con esto vamos a ir cerrando, Jeremías ora en un momento de crisis muy grande en su vida. Él siente que está viviendo lo peor de lo peor. Él ha sido prácticamente desechado como profeta, lo acusan, lo señalan, lo han dejado solo. Y él dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Mi herida desahuciada no admitió curación. Y fíjense cómo se dirige Jeremías a Dios. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Viene y se presenta delante de Dios diciendo, esta versión de mi vida no la aguanto más, no la soporto más. Y hasta le dice a Dios, Dios, no sos todo lo que yo pensaba que eras para mí. Yo creía que eras la fuente de mi vida y ahora le está diciendo, en realidad ha sido como aguas que no son estables. O sea, le está diciendo a Dios, Dios sos inestable. Una falta de respeto tremenda, pero es como se sentía. ¿Qué es lo que hace Dios al escuchar estas palabras? Fíjense cómo responde Dios. Así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. La respuesta de Dios frente a esta crisis de Jeremías es: necesitas convertirte. No le da una palmadita en la cabeza o en la espalda, sino que le dice, tenés que hacer algo, te desafío, volvé a mí. Convertite significa eso. Necesito otra versión de tu vida. Yo quiero seguirte usando y solamente si vos te convertís, yo te voy a restaurar y vas a seguir siendo mi profeta, dice otras versiones. En otras versiones dice, deja de hablar boberías, empezá a hablar cosas inteligentes y entonces yo voy a usarte como instrumento. Tremendo, duro. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a vos. Y a veces nos hemos convertido a lo que se habla en la sociedad, a lo que todos dicen en este día de elecciones, ¿no? Con las mismas pálidas, la misma desesperanza, con la misma incertidumbre que los demás. No, nosotros somos personas de convicción, personas de fe, personas que creen que Dios tiene el control aún en medio del caos. Creemos que Dios es el que va a gobernar a pesar de quien gane hoy.
El Señor tiene que estar en control. Hoy somos desafiados a una conversión. Le pido al Señor que nos dé la capacidad de poder convertirnos en esas personas que Dios necesita usar hoy, en este tiempo de la humanidad, en este tiempo de Córdoba, en este tiempo del barrio, en este tiempo del hogar. Vos tenés que ser la versión que Dios pueda decir, vos vas a ser como mi boca, como le dijo a Jeremías. Vos vas a hablar y va a ser como que yo hablo. Y vas a transformar lugares, ambientes, personas, realidades. Porque quiero decirte que Dios interviene para moldear nuestra versión. Y al mismo Jeremías le dijo estas palabras. Descendí a casa del alfarero, he aquí él trabajaba sobre una rueda, la vasija de barro que le hacía se echó a perder, pero el Señor, y veamos al Señor en este relato, ¿no? Tomó la vasija, la volvió a hacer según a él le pareció mejor hacer. Comencé diciéndote que la mano del Señor no solamente está para sostenerte, sino que la mano del Señor está para moldearte. La mano del Señor está para darte forma, para transformarte en la mejor versión de tu vida. Y lo quiere hacer ahora. No es que lo quiso hacer ayer y hoy te abandonó. Lo quiere hacer hoy. Hoy quiere poner su mano sobre tu vida y hacer de vos la mejor versión posible. ¿Y qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Muchísimo tiene que ver, porque la obra de la cruz representa la intervención divina para restaurar el diseño original y la versión más gloriosa de nuestra vida. Sin la obra de la cruz el ser humano no podría aspirar a nada, pero la obra de la cruz nos vuelve al estado original, nos da la posibilidad de alcanzar nuestra mejor versión. Porque el libro de Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados, fue quebrantado, fue herido. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que gracias a Jesús nosotros tenemos la habilitación para transformarnos en algo diferente, en personas diferentes. ¿Lo ven? Gracias, Señor Jesús. Decile ahí, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tengo la posibilidad, porque con el pecado encima no podría, pero hoy ya no está el pecado. Hoy puedo ser libre. Gracias, Señor, porque puedo transformarme en una mejor persona, en una nueva criatura. La palabra, por sus llagas fuimos curados. La palabra curados en el hebreo ahí es una palabra maravillosa, que es recuperados. Es decir, que Dios quiere que vos te recuperes, que vos recuperes lo original, recuperes tu salud, recuperes tus fuerzas, recuperes tu enfoque, recuperes tus sueños, recuperes las ganas de servir, recuperes las ganas de vivir, porque por sus llagas esto es posible. Tremendo. Gracias, Señor. Por tus llagas esto es posible. Yo puedo recuperar el diseño original. Oremos y vamos a la cena del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra de hoy. Te pedimos que sea un tesoro en nuestra vida, una semilla que hoy se ha sembrado, pero que va a crecer y nos va a desafiar todos los días, Señor, porque podemos ser mejores, porque podemos aún servirte, porque podemos recuperar lo que creímos que se había perdido. Hoy nos das la oportunidad o nos muestras que la oportunidad está abierta, siempre ha estado abierta, pero a veces nosotros hemos cerrado la puerta. Hoy se abre delante de nosotros, Señor, y queremos abrazar esta oportunidad de ser la mejor versión posible de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio, pero ese sacrificio tiene sentido si nosotros tomamos el desafío de ser nuevas criaturas. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.